Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo hicimos, una denuncia. We're here with the purpose of going to the Inter-American Human Rights Commission to present a petition contra las órdenes emitidas por el presidente Donald Trump against the executive orders issued by Donald Trump en el propósito de construir un muro en la frontera, which look to build a wall on the border, y lo que consideramos más grave, what we consider to be even more grave, la persecución de migrantes en este país. the persecution of migrants in this country. Ese, repito, es el propósito principal de la visita. This is the central purpose of our visit. Ya se entregó la denuncia, We already handed in the petition. la firman alrededor de 12,000 It is signed by around personas, 12,000 people, no solo mexicanos, también estadounidenses, not only Mexicans but also United States citizens. y el abogado que ha coordinado todo este esfuerzo, The lawyer who's coordinated this whole initiative, Netzaí Sandoval, Netzaí Sandoval, les explicará de manera breve en qué consiste esta denuncia. Ahora estamos procediendo legalmente ante la ausencia por completo del gobierno mexicano. we are now bringing this case in face of the Peña total está act actuando of the lack of action by the Mexican government. de manera sumisa y sin hacer valer los derechos humanos de los migrantes. Peña Nieto is acting in a submissive manner without defending the human rights of migrants in the United Lo States. que debió hacer de inmediato como presidente de la República ante la estrategia en contra de mexicanos y migrantes fue el de presentar una denuncia en la ONU. What No Peña- lo descartamos todavía, what Peña Nieto porque vamos a seguir exigiendo que actúe. Acabamos de presentar una petición a la Comisión Interamericana We have just y- presented a petition to the Inter-American Commission on Human Rights, y hemos solicitado también la utilización de un instrumento internacional que son las medidas cautelares. which specifically Hemos solicitado esta intervención de la Comisión Interamericana porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen en los Estados Unidos de América. we've requested the division of the Inter-American Commission. Hemos solicitado que se detengan las deportaciones masivas en contra de migrantes mexicanos y hemos señalado como una violación a derechos humanos la implementación de una política y de un discurso de odio desde el gobierno de los Estados Unidos de América. Simplemente para que estén enterados, la Comisión Interamericana analiza esta petición en 4 etapas. Hay un primer estudio inicial, estudio inicial. Initial study. Hay una etapa de admisibilidad donde hay una primera resolución de la Comisión Interamericana, un informe de fondo donde la Comisión Interamericana presenta solicitudes específicas al gobierno norteamericano y finalmente un seguimiento de cumplimiento de recomendaciones. Los argumentos esenciales de nuestra petición, me permito elegir 4 puntos muy específicos.
the central points. There are 4 points in particular. Porque bueno, la petición que hemos presentado es muy amplia, se compone de un conjunto de casos y una serie de argumentos, de razonamientos para explicar las violaciones a derechos humanos que se derivan de las órdenes ejecutivas del 25 de enero del presidente Trump, pero también de los memorándums del secretario Kerry. Las 4 bases, los 4 cimientos de esta petición son el derecho a la no discriminación, los derechos de los niños y la unificación familiar. El tercer punto es el acceso a la justicia y el debido proceso. Y el cuarto es el derecho a la propiedad privada y el derecho al salario de los migrantes. El primer punto, en el tema de discriminación, estamos señalando que el discurso de odio del presidente Trump se está implementando a través de políticas específicas, no solo el muro fronterizo, sino a través de políticas específicas como el uso del Task Model Force para detener, para organizar redadas en contra de inmigrantes, ingresos a domicilios preguntando si esconden migrantes, y detenciones basadas en criterios racistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto casos, precedentes importantes, condenando este tipo de políticas, racial profiling. Por ejemplo, el caso Nech Dorsema contra República Dominicana y también el caso Personas Dominicanas y Haitianas contra República Dominicana. En el segundo punto, los derechos de los niños, estamos señalando que en los procedimientos de expulsión de extranjeros debe asegurarse la unidad familiar. Los niños tienen derecho a no ser separados de sus padres. Children have a right to not be separated from their parents. Esto es un principio de humanidad, pero también ha sido establecido por los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 21, así lo estableció. También el Comité Internacional de Cruz Roja, desde 2004, estableció que no puede separarse a los niños de sus familias en los procesos de deportación. Se viola, por lo tanto, los artículos 6 y 7 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Hemos presentado un caso concreto de una mujer que fue separada de sus hijos, deportada en 24 horas. Sus hijos siguen en los Estados Unidos siendo víctimas de una violación, de una traumatización por parte del gobierno de los Estados Unidos. El tercer punto, el acceso a la justicia, es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales. En cualquier situación de privación de libertad, los migrantes deben ser presentados ante un juez. Las órdenes ejecutivas del presidente Trump están negando el derecho de los migrantes para comparecer ante un juez en ciertos casos. Esto viola diversos precedentes. La Corte Interamericana, otra vez, estableció en el caso Vélez contra Panamá que este tipo de detenciones tienen que ser juzgadas por un juez. La legalidad de la detención tiene que ser analizada por un juez. Además, las órdenes ejecutivas del presidente Trump están violando la competencia constitucional del poder judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas órdenes ejecutivas equiparan a personas que ya fueron condenadas por cometer un delito con personas que apenas han sido acusadas, que apenas tienen cargos en su contra. Incluso permite la deportación de personas sin cargos, personas que únicamente a juicio del oficial de inmigración cometieron una conducta ilícita. Esto viola el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre. Finalmente, las deportaciones que se están realizando ya en los Estados Unidos violan el derecho a la propiedad privada, el derecho, por ejemplo, a cobrar salarios de los migrantes. En los procedimientos tradicionales de deportación, los migrantes tenían derecho a adquirir la libertad y tomar medidas para
trasladar la propiedad de los bienes, de sus autos, de sus casas, pero las órdenes ejecutivas de Trump están expropiando la propiedad privada de los migrantes al expulsarlos sin comparecer ante un juez en procedimientos expeditos. El derecho de propiedad privada debería ser uno de los fundamentos de las declaraciones de derechos humanos y un principio a respetar por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, se está violando en contra de los migrantes. También la gente que ha trabajado ya durante un periodo de tiempo se está quedando sin la posibilidad de cobrar los salarios devengados por ese trabajo que ya se realizó.